Okay, hello everybody. Be welcome to your English class. It's so nice to be with you for another class. It's time for begin and we're going to read in this time the series for the Beatitudes. Okay, maybe you remember we are in a new series and this is the Beatitudes, and for this week we are going to make the introduction for this series. Okay, let's see. We have for today this topic to know about the Beatitudes. We have to know that the Beatitudes is part of the Sermon on the Mount. Okay, and it's interesting because we can use, or we can see the use of the preposition on in this time, on the mount, on the mount. Okay, well, let's see. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la clase de este día y en primer lugar, recordando que estamos en esta semana viendo la introducción a lo que va a ser la serie o la serie, ¿verdad? Que hemos denominado Beatitudes o las bienaventuranzas. Bueno, para el día de hoy vamos a tomar en cuenta que dentro de Matthew, dentro del Evangelio de Mateo, tenemos 3 chapters, hay 3 capítulos que se les conocen como The Sermon on the Mount. Si usted va a una Bible, recordemos que en las Biblias los títulos que aparecen fueron agregados posteriormente, es decir, los escritores originalmente no habían puesto esos títulos al redactar, digamos, cada uno de los libros de la Biblia, sino que después, ¿verdad? Quienes los compilaron y formaron, digamos, las diferentes versiones que hoy tenemos de la Biblia, son los que se encargaron de poner esos títulos, ¿verdad? Para tratar de hacer como una división temática. Entonces, en Matthew encontramos que el chapter 5, 6 and 7 forma parte de un mismo contexto. O sea, hay 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7, que su global, digamos, o sea, tiene subtemas, pero si los pudiésemos encerrar en un solo, sería The Sermon on the Mount. Bueno, interesante, porque con el grupo de ustedes estamos trabajando las prepositions. Y vean que en esta frase aparece on the mount. Es decir, que esto significa que literalmente Jesús dio un sermón sobre una montaña. O sea, estando él parado sobre un monte o sobre una montaña, podríamos decirlo. En español, normalmente se le conoce como el sermón del monte, aunque algunas versiones, ¿verdad? Lo traducen como el sermón sobre el monte al español, pero es más común que utilicen del monte. Ahora, The Sermon on the Mount, fíjense que interesante, no es The Sermon in the Mount, ni es in ni es at, no es ninguna de esas dos, porque podríamos pensar, bueno, y si fuera in, pero es que eso tendría que implicar que estamos inside, estamos dentro. Tal vez in podría aplicar si pensamos que ese monte era una especie de perímetro, ¿verdad? Y podríamos localizar ese perímetro en un área. Pero lo cierto es que no era un perímetro porque no era una zona que le perteneciese a alguien en ese tiempo. Es interesante, creo que con ustedes les hice en su debido momento la invitación a ver la serie de The Chosen, ¿verdad? O la serie de Los Elegidos. Si no estoy mal, la temporada 2 termina antes de que Jesús dé The Sermon on the Mount. Es decir, la finalización, digamos, de la temporada 2 de la serie de Chosen llega a esta parte en donde Jesús se encuentra, ¿verdad? Que va a ir a dar su sermón del monte. Y es interesante ver que dentro de esa serie, ¿verdad? Dentro de esa serie han planteado el hecho de que ese monte hubo alguien o los discípulos se encargaron de conseguírselo a Jesús, ¿verdad? Es decir, si pareciera que había como un dueño de ese lugar. Por otro lado, destaca el hecho de que Jesús
se mira en esa serie preparando ese sermón on the Mount, y incluso al mismo personaje de Matthew, se lo lleva aparte, porque se lo lleva aparte y comienza como a decirle qué son las ideas que él tiene para hacer ese Sermon on the Mount. Y pues Mateo le sugiere qué decir, o que si eso lo dice quizás sonaría como muy fuerte para quienes lo van a escuchar, porque recordemos que este fue como el primer, o the first speech, el primer discurso que Jesús dio al público, ¿ya? Entonces de ahí viene su importancia. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a Wikipedia, Wikipedia nos habla de the Sermon on the Mount y nos dice que esto se parece al español y claro, se parece al francés, partiendo de que este es un término o un título, digamos, que fue tomado al anglicismo. Aquí nos dice que anglicized, que es una anglicization, es cuando el inglés tiene que recurrir a otros idiomas, ¿verdad? Y adapta de esos otros idiomas ciertas frases o textos. Por ejemplo, eso nos dice que en latín, ¿verdad? Este título es como lo que está acá, Sermo in Monte. Ese es el latín original para el nombre de esta porción de la Biblia. De allí, pues se adaptó para el resto de idiomas. Entonces, nos dice que es a collection of sayings attributed to Jesus, attributed to Jesus. Nos está diciendo que eso es, permítame un segundito, regálame un minuto. Ok, nos dice que es sayings attributed to Jesus, una serie de relatos, ¿verdad? Que se le atribuyen a Jesus of Nazareth, que encontramos en el Gospel. Gospel es la forma de decir evangelio, ¿verdad? Gospel of Matthew. Nos dice chapter 5, 6 and 7. Emphasize his moral teachings. It is the first of 5 discourses in the Gospel, and has been one of the most widely utilization of the gospel. Bueno, este se convirtió en el punto, bueno, diríamos que algunos estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia consideran que el Sermón del Monte, o the Sermon on the Mount, contiene prácticamente todo el mensaje que Jesús venía a dar al mundo. Y su apertura, es decir, con lo que él introduce, todo esto vendría siendo las beatitudes, es decir, las bienaventuranzas. Algunos han tratado de darle una especie como si esto fuese un ensayo, o sea, como que Jesús hubiese escrito un ensayo respecto del reino de los cielos. Y los ensayos normalmente están divididos por una parte introductoria, luego el cuerpo o el desarrollo del ensayo y luego una parte de conclusión. O sea, si un ensayo lo dividiésemos en 3 partes, tiene una introduction, luego viene la parte, digamos, central, ¿verdad?, del mensaje o del ensayo, y luego una conclusion, una conclusión. Entonces, si the Sermon on the Mount, si el sermón de la montaña se le da esa estructura, pues las beatitudes corresponden a la introducción. Bien. Luego hay un desarrollo, que son todos estos mensajes donde Jesús comienza a hablar acerca de diferentes topics. Vamos a encontrar, ¿verdad?, topics como, por ejemplo, después de los beatitudes, salt and light, donde habla de la luz del mundo y la sal, ¿verdad?, de esta tierra. Luego habla de light of the world, lamp under a bushel, the mote and the beam, ¿verdad? Y the wise and foolish builders, o los constructores, ¿verdad? El constructor, mejor dicho, prudente o sabio, y el que es incauto o foolish, también lo podemos traducir como el que es necio, ¿verdad? Todo eso está contenido dentro del Sermón del Monte. Entonces, las Beatitudes, que es lo que estamos estudiando, o que esta semana vamos a comenzar, digamos, a estudiar este tema,
se refiere a la introducción a todo eso. Entonces debemos de tomar en cuenta que aquí hay mucho de qué hablar. Entonces nos quedamos con unas ideas, ¿verdad? Que hemos ido planteando esta semana. En primer lugar, las Beatitudes. Hemos dicho, bueno, son las bienaventuranzas. Son una serie de enseñanzas. Hemos dicho que son paradox, son paradojas. Que provienen de la palabra hebrea Macarios, ¿verdad? Que significa alguien muy feliz, ¿verdad? O alguien muy dichoso y que hoy en día agregaremos que forman parte de The Sermon on the Mount, del sermón en la montaña. Pero en este caso, recuerden que esa on the mountain en inglés implica fue sobre la montaña. ¿Qué implica que fue sobre la montaña? Nos da la idea de que Jesús quedó en una posición un poco más elevado, como que fuese esto, como pensando quizás en un escenario, ¿verdad? Un escenario naturalmente dispuesto, ¿verdad? Como donde los artistas se suben a una tarima y lo normal es que quedan arriba de su público, ¿verdad? Entonces, algo similar es lo que nos quiere decir eso de Sermon on the Mount. O sea, Jesús se puso sobre esa montaña. O sea, estaba en la parte superior. Bueno, that's gonna be all. Con eso terminamos y vamos a el ejercicio que vamos a hacer el día de ahora. Bueno, vamos a asociar. Miren, aquí se va a poner interesante lo que son las prepositions porque vamos a poder asociarlas a lo que vendrían siendo temas que hemos visto previamente. Nos dice en esta página Tom's Daily Routine Activities during the week. Bueno, tenemos la rutina diaria de Tom's durante la semana. Entonces, vamos a ir viendo acá algunas cosas. Primero, debemos de recordar el uso de lo que es el presente simple para terceras personas. Entonces, nos dan ejemplos con el verbo work, con el verbo lead, con el verbo watch y con el verbo have. Recordando que cada uno de estos sufre un pequeño cambio cuando lo pasamos a tercera persona. Es decir, si estoy hablando del yo singular, digo I work, you work, he work, ahí es donde viene el cambio. Si digo he, tengo que decir he works con la letra S. Si es she works con la letra S. Ahora, si es they, volvemos al verbo raíz, es decir, diríamos nada más they work, y si fuera we, diríamos we work. Entonces, solo hacemos los cambios de agregar la S, la ES, o la IES respecto de cada caso cuando los convertimos a terceras personas. Y claro, en el verbo have debemos recordar que have tiene su propia forma y es has, ¿verdad? Has es la tercera persona del verbo have para lo que es el simple present. Entonces, dice she usually work, Andrea always lives, pero vean ahí el uso de una, de lo que vendría siendo una frequency adverbio de frecuencia. Luego dice, Paul sometimes watches, Paul algunas veces dice, ve algo, ¿verdad? Arthur seldom have. Arthur pocas veces hace algo. Entonces tenemos ahí el uso de frequency adverbs junto a las daily routines. Debemos recordar que en cuanto a los frequency adverbs, always representa el 100%, es decir, el 100%. Never representa el 0%. Y en el medio, in the middle, encontramos sometimes, que significa algunas veces, que significa el 50%, o sea, el 50% de veces. En medio de eso se encuentran normally, usually, generally, often, ¿verdad? Como otros que van subiendo, digamos, la frecuencia hasta llegar a always. Y claro, hay otros que van hasta llegar a never, ¿verdad? Como seldom, como rarely, o como lo que vendría siendo el mismo el que es similar a seldom, que es hardly ever. Hardly ever. Bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio juntos ahorita. Yo voy a ir citando a cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque esto lo vamos a armar entre todos, ¿verdad? Entonces, aquellos que puedan participarme, ¿verdad? Yo voy a decir su nombre y me va a ir escogiendo algo de lo que está acá. Por ejemplo, la número 1 ya está seleccionada.
Primero vamos a escoger un día. Entonces, Monday ya está escogido. Miren, aquí está el número 1 en este de acá. Luego está escogida la rutina, ¿verdad? Que sería get up, que es levantarse. Luego está escogido el frequency adverb always. Y después está escogida la hora, que sería 5 a.m. Entonces se va a formar una oración que va a decir, Tom always gets up at 5 a.m. on Mondays. Estamos diciendo que Tom siempre se levanta a las 5 de la mañana los lunes. Entonces, nótese ahí el uso de lo que vendría siendo, en primer lugar, los adverbios de frecuencia, los frequency adverb. En segundo lugar, las daily routine, que sería simple present tense for third person. Luego tendríamos el uso de at y de on como prepositions. At para la hora y on para el día. Bueno, vamos a ir escogiendo entonces, voy a ir citando algunos nombres, ¿verdad? Y usted va a ayudarme a escoger algo. Solo quiero pedirles que tengan cuidado con lo siguiente. Debemos de escoger, como vamos a ir escogiendo al azar, ¿verdad? Debemos de tener precaución de no escoger algo que no suene lógico. ¿Qué sería no sonar lógico? Bueno, alguna rutina, ¿verdad? Alguna rutina que por ejemplo, sea algo que normalmente se hace en la mañana o que la mayoría de personas lo hacemos en la mañana y que resulte, ¿verdad? Que usted lo está planteando que se está haciendo en la noche. Como por ejemplo, una dinner, una cena que planteemos que se hace en una hora de la tarde o que se hace en una hora de la mañana. No cuadraría algo así. Entonces vamos a ir trabajando acá. Bueno, vamos a ir con la primera. Solo déjeme aquí seleccionar con lo que vamos a ir rellenando. Vamos a hacerlo un poquito más grande la letra. A ver acá. Bien. Me dice Alejandra Pineda. Le voy a solicitar a Alejandra que me escoja lo que sería un día de la semana. Un día de la semana. Sunday. Sunday, ok. Vamos a poner acá, bueno, este sería el number 2, entonces. Vamos a ponerle acá number 2 para lo que sería el Sunday. Thank you, Alejandra. Bien, ahora, Alejandra, escójame una daily routine, una rutina de las que están ahí. Take a shower. Take a shower, ok. Aquí vamos a poner entonces el number 2 en take a shower, que es darse un baño o una ducha. Ahora, Alejandra, please choose one frequency adverb. Ahora escógeme un adverbio de frecuencia. Sometime. Sometimes, ok. Bien, ahí tendríamos entonces sometimes como un frequency adverb para lo que va a ser esta oración. Y ahora necesitaría que me escoja. You have to choose one time. Escójame una hora. 8 p.m. 8 p.m. Ok, vamos a poner 8 p.m. Bien, vamos a tratar de formar una oración de acuerdo a lo que Alejandra escogió. Diríamos primero Tom, porque estamos hablando de Tom. Ahora va el frequency adverb, que sería sometimes. Algunas veces. Sometimes. Tom, sometimes. Y ahora vamos con lo que sería la rutina, que sería takes, agregando una S porque es tercera persona. Take a shower. Takes a shower. Y ahora vamos a decir at la hora, at 8 p.m., at 8 p.m. Y ahora vamos a decir el día. On Sundays. Ojo aquí a dos cuestiones. En primer lugar, lo que dice la parte de
De la hora, pues siempre debemos de usar at, ¿verdad? Con las horas siempre vamos a usar at. Ahora, lo que dice on es porque es un día, pero los días los ponemos plural, porque lo que queremos decir acá es que esto es todos los días domingos, todos los domingos. Si solo dejamos Sunday, pues es como decir, bueno, Tom algunas veces se baña a las 8 de la noche el domingo, el domingo, pero si quisiéramos hacer énfasis que eso es repetitivo, como una routine, entonces cuando decimos el día en plural, on Sundays, lo traduciríamos como decir los domingos, o incluso los días domingos, aunque ahí no esté la palabra day, da ese sentir en el inglés, el poner esa letra S sobre un día de la semana. Bien, ahora vamos con otro. El siguiente, ¿verdad? Me va a ayudar Alejandro Nativi. Me dice Alejandro si puede participar. Yes, teacher. Ok. Vamos a hacer con usted el number 3. Escójame un día de la semana en primer lugar. Friday. Ok, bien. Aquí ya está con el plural, ¿verdad? Ya está con la idea del plural. Ahora escójame, Alejandro, porfa, una daily routine. Cook's dinner. Cooks dinner, eso sería pues que cocina la cena. Ok, excelente. Vamos a ver y ahora escójame un frequency adverb. Usually. Ok, usually sería usualmente. Y ahora una hora. No, en la tarde. Espérame. 10 p.m. 10 p.m., correcto, ¿verdad? Sería la única hora que podríamos dejar ahorita para esa actividad. Bien, vamos a poner acá entonces. Vamos a poner Tom. Vamos a mover un poquitito. Bien, ahora vamos con la frequency adverb. Recuérdense que al adverbio de frecuencia siempre va antes del verbo. Por eso se llama adverb. Es algo que se le agrega a un verbo. Adverbio, adverb. Se le agrega un verbo para dar algo de información del mismo. Entonces, estos son frequency adverbs, son adverbios de frecuencia. Entonces diríamos Tom, usually, y ahora vamos con la actividad, que sería cooks, que ya está con la S, cooks dinner, porque cocina la cena, digamos, cooks dinners. Ahora vamos con el time, at 10 p.m., a las 10 p.m., y diríamos on Sundays. O sea que ese día le toca, por algún motivo, estaríamos diciendo que cocina, ¿verdad? Ya noche, ¿verdad? Hasta las 10 de la noche. No, ¿verdad? Contigo dijimos Friday, perdón. Vamos a cambiar, es Friday acá. O sea que le agarra la noche los días viernes para comer, on Fridays. Ok, ahí estaríamos entonces con la number 3. Bien, thank you, Alejandro. Vamos con uno más. La siguiente me dice Ángel David si puede participar. Yes. Okay, please, David, choose one day of the week. Escójame un día de la semana. Tuesday. Tuesday, ok. Vamos a poner aquí Tuesday. Ahora, please choose one activity. Escójame una actividad o una acción. Get dressed. Get dressed, ok. De vestirse o cambiarse. Ahora me escoge un adverb of frequency. Often. Often, ok. Sería often. Y ahora una hora.
Night. Night. 9 a.m. Ok. Well, thank you. Bueno, vamos a armar entonces la oración con lo que escogió Ángel David. Comenzaríamos diciendo, ok, Tom, adverbio de frecuencia, que en este caso es often. Recuerden que la F no suena, solo lo decimos como often, often, y esa T suena como una especie de, bueno, sería más fácil quizás verlo como que la F es la que suena y no la T, ¿ve? Often, often. Sería más fácil verlo así. Bien, Tom, often, y luego diríamos la acción, que es get, pero hay que agregarle S, porque ese no está conjugado a tercera persona. Ahí lo conjugamos a tercera persona. Get dressed, estaríamos diciendo que se viste, ¿verdad? Se viste, se cambia. Diríamos at 9 a.m. a las 9 de la mañana on los martes, Tuesday. Tuesday, ok. Ahí tendríamos una oración más. Excelente. Ok, let's going to continue. Vamos a continuar. Veamos, me dice Valeria Alejandra, si me puede participar con la number 5. Yes, teacher. Ok, tell me one day of the week. Dígame un día de la semana. Saturday. Saturday, ok, very nice. Here we go. And now, please choose one activity. Go to bed. Go to bed. Okay, very nice. And now here we go to the adverb of frequency. Choose one adverb of frequency. Seldom. Seldom. Ok, seldom es como decir raras veces o muy pocas veces. Ahora, please choose one time. 4 p.m. 4 p.m. Ok. Bueno, vamos a redactar algo. Vamos a decir, ok, Tom, y ahora vamos a decir seldom. Tom seldom y goes, porque tenemos que agregar ES porque es de los verbos que terminan en O. Entonces agrega S. Tom seldom go to bed. Y diríamos at 4 p.m. on Saturday. On Saturday. Bueno, veamos esta. Estaríamos diciendo, bueno, Tom muy pocas veces se va a la cama, ¿verdad? A las 4 de la tarde los sábados. Ok. Quizás aquí quedaría un poco rara esta oración, ¿verdad? Porque no es normal, digamos, que las personas se acuesten a las 4 de la tarde, a menos que su horario, pues así lo pida, ¿verdad? Y que ese sea el tiempo que trabaje de noche y que, pues, desgaste en el día, podría ser una opción, ¿verdad? O que fuera una nap, pero la expresión goes to bed implica ya la hora de dormir, que nos vamos a dormir y despertar hasta el siguiente día. Vea, take a nap, por ejemplo, sería pues hacer una siesta. Vean, entonces posiblemente aquí podríamos cambiar. Podríamos decir, Tom seldom takes a nap at 4 p.m. on Saturday. Y ya tendría un poquito de más sentido decir algo como, bueno, Tom muy pocas veces toma una siesta a las 4 de la tarde los sábados. Quizás ahí esa es parte de esta dinámica, ¿verdad? Que a veces algunas pegan y otras no, dependiendo de lo que se va escogiendo. Entonces, esta quizás otra podría ser decir, Tom never, en vez de seldom, Tom never goes to bed at 4 p.m. Tom nunca se va a la cama a las 4 de la tarde. Dependería de cómo la iríamos construyendo. Es decir, aquí podríamos incluso decirle yo, miren, la que dice Tom sometimes takes a shower at 8 p.m. podríamos intercambiar esa hora por la de las 4 p.m. Y tendría un poquito quizás de más sentido decir, bueno, algunas veces Tom se da una ducha o se baña a las 4, ¿verdad? Los domingos. Y poner en esta, Tom seldom goes to bed at 8 p.m. on Saturdays.
Tom muy pocas veces se va a la cama a las 8 de la noche los sábados. De manera que estaríamos ante una situación en la cual diríamos, bueno, se acuesta anoche los sábados, se desvela, se va a de party o algo por el estilo. Ok, pero tratemos de dejarlas ahorita así. Terminemos y luego vamos a cambiar algunas si es necesario, ajustar para que tengan más common sense, o sea, un poquito de más sentido común. Vamos ahora a la number 6. Me indica Patricia Marroquín si me puede participar. Yes, teacher. Ok. Please choose one day of the week. Wednesday. Wednesday. Okay, very nice. Wednesday. And now tell me one daily routine. Have breakfast. Okay, have breakfast. Very nice. And remember this, usually we have breakfast in the morning. And now choose one other frequency. Occasionally. Occasionally. Occasionally, okay. Occasion. Occasionally, very nice. And now choose the time. 8 a.m. 8 a.m. Okay, very nice. Let's go to make the sentences. Vamos a escribir entonces la oración. Diríamos Tom y ahora agarramos el frequency adverb. En este caso sería occasionally. Todos esos que terminan en only, usually, occasionally, generally, todo lo que termina en eso, siempre recuerden que esa terminación only es como cuando nosotros usamos mente, ocasionalmente, usualmente, generalmente, en el inglés, eso de mente es ese only. Occasionally, y diríamos en este caso, has, porque el verbo have cambia a has, y diríamos breakfast. Ahora, at, la hora, que sería 8 a.m. Y diríamos on, en este caso sería Wednesday. Wednesday. On Wednesday. Ok. Very nice. Bueno. Y vamos, bueno, ya nos queda la última, ¿verdad? Que pues ya sobraron, vea, y creo que ya no tendría mucha gracia preguntarle a alguien porque es lo que sobró, vea. Es como cuando me dicen a mí, mira, escoge, vea, ¿y qué puedo escoger? Solo esto sobró, vea, ya no puedo escoger más, vea. Entonces vamos a ir rellenar acá con el number 7, todas estas, vea, y vamos a formar una oración, ¿verdad? Que sería como la que sobraría, digamos, de las que fueron escogiendo. Ese ejercicio es bien bonito porque con todos los grupos que vamos trabajando nunca sale algo igual. Como es al azar, ¿verdad? Siempre salen cosas diferentes. Entonces vamos a poner acá Tom, nos quedaría Tom y nos sobró acá el never, decir nunca. Tom never. Y nos quedó el has lunch, de almorzar, ¿verdad? Has lunch. Y nos quedó at 6 a.m. Y aquí es donde les decía, bueno, eso como que no tuviese mucho sentido, porque a las 6 de la mañana pues nadie almuerza. Y ahí es donde ya vamos a ir a hacer quizás algunos ajustes en cuanto a las horas. Tom never has lunch at 6 a.m. Y diríamos on y nos quedaría Thursday. On Thursdays. Este me faltó hacerlo plural. Wednesdays, para que sean plurales todos. Bien, y hasta acá estaríamos con esa parte, pero aquí viene la situación. Bueno, hay que quizás hacer algunas correcciones, ¿verdad? Nos va a tocar hacer algunas correcciones. Por ejemplo, quizás yo diría que vamos a cambiar esta de las 6 de la mañana por esta, porque es más común. Yo sé que algunos se bañan en la tarde, ¿verdad? Pero es más común la mayoría de personas en la mañana. Entonces vamos a decir, Tom sometimes take a shower at 6 a.m. Entonces vamos a intercambiar esta, ¿verdad? Para decir que se baña, ¿verdad? Algunas veces a las 6 de la mañana. Entonces ahí tendríamos un pequeño cambio, por lo menos a nivel, digamos, de las horas. Entonces cambiaríamos esta, ¿verdad? Por la de las 8 de la noche, ¿verdad? La que estaba acá seleccionada. Haríamos este pequeño intercambio. Le diríamos que, bueno, voy a dejar esta acá mejor, que es la primera que corregimos con esta hora.
Y luego, ¿verdad? Tenemos que buscar un horario que nos pegue más quizás con la hora de almuerzo. Entonces, para la hora de almuerzo estaba ahí la de las 4 p.m. Entonces, como que esa es la que convendría quizás más cambiar, ¿ve? Entonces, en ese vamos a usar mejor el de las 4 p.m. porque estaríamos diciendo que nunca almuerza a las 4 de la tarde. Ya es muy tarde. Entonces, vamos a escoger para la number 7 esta de acá. Quedaría mejor con este horario porque parte de las rutinas o por lo menos las más comunes. Y entonces para la number 5 nos quedaría esta, ¿verdad? Vamos a ponerle esta como las 8 p.m. Y diríamos, Tom seldom go to bed at 8 p.m. on Saturday. Algunas veces o pocas veces se va a la cama, ¿verdad? Los sábados a las 8 de la noche. El resto de los días de la semana, los weekdays, pues sí, ¿verdad? Pero posiblemente el fin de semana se acuesta más noche. Bueno, así nos quedaría entonces este ejercicio, ¿verdad? Ya, digamos, completo con algunos pequeños ajustes para que tenga más sentido lo de las daily routines, ¿verdad? De acuerdo a la hora común. Claro, ya específicamente quizás cada quien le cambie la rutina, ¿verdad? Y algunos hagan algunas de ellas en un horario, otros en otra, pero digamos que lo dejamos para la mayoría de personas. Ok, everybody, con eso terminaríamos. No se les olvide para el día de mañana vamos a hacer la actividad en donde usted tiene que responderme, ¿verdad? Acerca de la playlist que compartimos hace algunos días, ¿verdad? Hay una playlist donde están canciones en inglés que tienen preposition of places, preposition of time o whatever preposition. Tiene preposiciones en general. Usted tiene que escoger one. Le voy a hacer la pregunta. Tell me, what is your favorite song about the preposition? Usted en inglés tiene que decirme, my favorite song is. Decir el nombre de la canción o del artista, ¿verdad? Que la dice. Y luego, ¿verdad? Voy a hacerle la pregunta. Tell me why. Dime por qué. Ah, because. Usted tiene que decir because. ¿Por qué le gustó la canción? ¿O qué le llamó la atención de esa canción? Eso sería entonces for tomorrow. Vamos a tener una pequeña actividad de conversation, un pequeño conversatorio con esa playlist. Así que traten de ya ir pensando cuál es your favorite song about the preposition of place. Okay, that's gonna be all. Thank you for coming. We are going to say goodbye, but I wait you for tomorrow. Goodbye. Bye, teacher. Bye, Bye, teacher. teacher. See you tomorrow. Goodbye.